Pablo y el llamado. Mire, es muy interesante. ¿Sabe qué? Yo no sé si tengo todos los problemas que tuvieron todos los líderes o porque me identifico con todos. No es que me diga, no, yo me identifico con Moisés, no, yo me identifico con Pablo. Yo los veo a todos y ¿sabe qué? Yo veo que las carencias, las falencias de todos están o estuvieron en mí. Así que también ha sido muy grato examinar el llamado. No voy a analizar el ministerio propiamente tal porque estamos en la fase de reconocer y seguir el llamado. ¿Ok? Ya veremos el tema de obedecer al llamado. Pero Pablo es un excelente ejemplo para nosotros el día de hoy, de alguien que estaba extremadamente bien educado, capacitado, era fariseo de fariseos, o sea, hijo de fariseo, nació en la ciudad de Tarso, una ciudad en donde había una universidad, tuvo acceso a una excelente educación, era un gran lector, una persona tremendamente educada. Uno de sus escuchas le dijo, Pablo, las letras te están volviendo loco. ¿Por qué? Porque era un hombre de mucha cultura. Era un hombre que no solamente leía los textos bíblicos, de hecho le dijo, si no me equivoco, Timoteo fue, ¿no? Le dijo, te encargo los rollos. O sea, es como decir, oye, tráeme mis libros, ¿ok? Y muchos dicen, deben ser los libros del Antiguo Testamento. No, yo creo que leía muchas otras cosas. Y todos sus textos reflejan que él leía sobre otros autores. No solamente el Antiguo Testamento leía Pablo, sino que leía otros autores. Y él cita a muchos otros autores, a muchos en sus textos. ¿Ok? Originalmente el nombre del apóstol a los gentiles era Saulo. Nació en la ciudad de Tarso, pero según una vieja tradición, su familia venía de Galilea. La ciudad de Tarso quedaba en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. En tiempos del Imperio Romano vino a ser capital de Cilicia. En el año 59 a.C. fue gobernador de Tarso el renombrado Cicerón. Era famosa como ciudad de mucha cultura, pues funcionaba en ella una especie de universidad, al igual que en Atenas y Alejandría, por lo cual Pablo en una ocasión dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, y eso en Hechos 21:39. Entonces él mismo reconocía que Tarso no era una ciudad insignificante, era una ciudad importante. No se conoce el año exacto de su nacimiento, pero algunos opinan que tuvo lugar en una fecha aproximada a la del nacimiento del Señor Jesús. Cuando Esteban fue apedreado en el año 33 después de Cristo, se dice que Pablo era un joven. Hechos 7:58. Se supone que su padre era un comerciante que había obtenido la ciudadanía romana por algún medio que podía ser por vía de la adopción o por méritos de guerra, o por servicios meritorios al Estado, o sobornando a los funcionarios para obtener ese privilegio. De manera que Pablo heredó la ciudadanía romana, privilegio que reclamó en varias ocasiones. No se tienen noticias de su madre. En lo que respecta a su educación, fue enviado a Jerusalén a estudiar probablemente a los 13 años de edad, siendo su maestro el famoso rabino Gamaliel, conforme a Hechos 22:3. No se sabe a dónde fue o cuándo terminó sus estudios, pero parece que no estaba en Jerusalén en los días en que el Señor Jesús fue crucificado. Y regresó a dicha ciudad poco después de ese acontecimiento. El resultado de su educación puede apreciarse en sus propias palabras. En Gálatas 1:14 dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, sus padres eran judíos. Y él mismo dijo, fariseo de fariseos. ¿Ok? Entonces su padre era un fariseo, era comerciante y también tenía la ciudadanía romana. Era un hombre influyente su padre.
Pablo era un niñito bien educado. ¿Ok? Aunque no se tienen datos específicos de sus estudios de la cultura griega, en sus escritos es evidente que era un verdadero experto en ella. En varias ocasiones hace citas de autores clásicos griegos. Por ejemplo, en Hechos 17:28 cita a Epiménides. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Eso lo dijo Epiménides. Y a Aratos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Eso también lo dijo otro individuo, Aratos. Epiménides fue un poeta cretense, autor de una legislación civil y religiosa para aquella isla. También fue citado en Tito 1:12. Las palabras de Aratos fueron tomadas de su obra Fenómena. Estos conceptos, además, fueron repetidos por otros autores griegos. Entre ellos, el estoico Cleantes, en su himno a Zeus. O sea, bueno, su permanente interés por la lectura se demuestra en sus recomendaciones a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. No se sabe cuál era el contenido de los documentos que Pablo dejó en Troas, en casa de Carpo. Le pidió a Timoteo que los trajera. Los libros, mayormente los pergaminos, dijo. ¿Ok? Pero entendemos que Pablo leía de todo. Festo, al escuchar a Pablo, le dijo, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. De manera que era evidente la amplia cultura del apóstol. Con todo, siguiendo lo que es tradición entre los judíos, fue entrenado en un oficio. Sabía hacer tiendas, lo cual le ayudaría luego en sus viajes misioneros. Ok, esto lo saqué del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, pero quería entregarle un contexto general de quién era Pablito. Muchas de estas cosas yo ya las había nombrado. Amén. Quiero por favor que vayamos a 1 Timoteo 1:12. Por aquí pasé en la hora anterior muy rápidamente y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, ¿qué quiero ver yo el día de hoy? Quiero ver cómo este blasfemo, perseguidor, injuriador y asesino de cristianos vino a ser el gran apóstol Pablo. ¿Ok? Y esto no estuvo exento de tropiezos y de esfuerzos sin fruto. Y esto es lo que le quiero mostrar. ¿Ok? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, Él declara estas cosas. Primeramente es Cristo quien le fortaleció. Amén. Segundo, la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Para que, no importando su origen, el Espíritu Santo y la palabra revelada transformasen a este individuo desde un asesino a un hombre que impartía vida. Amén. ¿Me está siguiendo? Pero la gracia, lo leí, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No está diciendo yo soy pecador ahora, ¿ok? Pero si había que colocarlos en fila, este era el primero, según su propia apreciación. Esto también muestra su nivel de humildad. Él conocía quién era. También sabía que lo había transformado y hasta dónde el Señor lo había llevado por su gracia, misericordia y también por el fortalecimiento que el mismo Señor Jesucristo le había dado para ser hallado fiel. Amén. Y ser colocado en el ministerio.
Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, el primero entre los pecadores, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea, esto es un ejemplo para los que habían de creer en él para vida eterna. O sea, para nosotros. O sea, ¿qué está diciendo con esto? Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. ¿Ok? No importa cuál sea tu trasfondo. No importa que tú seas el más indigno de todos. Blasfemo, perseguidor, injurador, asesino, fornicario, mentiroso, alcohólico, prostituta. No importa. Él, por su gracia y su poder, te puede fortalecer al punto en donde seas hallado fiel. De manera tal de que puedas participar del ministerio y cumplir con tu propósito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver cómo fue que llegó a este punto. Vamos por favor a Hechos 9. Hechos, capítulo 9, versículo 1. Me tomó un tiempo poder ordenar bien todo este asunto, porque son testimonios en distintas partes sobre su conversión y su camino hasta el ministerio, que es lo que vamos a analizar ahora, hasta que él por fin es colocado en el ministerio, conforme al primer testimonio que leímos en Timoteo. Amén. Y dice así, Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, el camino de la iglesia, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, esta vez no fue un arbusto en llamas que no se consumía, sino que fue un resplandor de luz. Amén. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién era? Jesús. Él dice, yo soy Jesús. Porque Pablo pregunta, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. ¿Por qué dice Jesús? ¿Por qué me persigues? Porque perseguía a su cuerpo, perseguía a su iglesia. Jesús se lo toma personal, ¿ves? ¿Ok? Si alguien le hace algo a uno de sus hijos, a uno de sus hermanos, Jesús se lo toma personal, se lo hacen a él. Amén. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Las coces son las patadas que dan los bueyes. ¿Ok? Nuevamente volvemos a los bueyes. ¿Y por qué la figura del aguijón? ¿Por qué? Porque cuando se llevaba el arado, el hombre tenía una vara con un aguijón en la punta. Y una picana se le llama aquí, ¿no? Y cuando el animal no estaba respondiendo a las instrucciones, ¿qué hacía? Venía y le daba un picanazo aquí por detrás, en las piernas, en las patas, en las patas del animal. Amén. Y el animal reaccionaba. Ahora, dura cosa es dar coces. Es darle de patadas al aguijón. ¿Ok? Y eso es lo que estaba haciendo este Pablo. El Señor probablemente estaba picaneando su corazón, pero él le daba patadas al aguijón. Amén. ¿Está comprendiendo usted? ¿Me está siguiendo? Aleluya por esos tres. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, ja. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. En el fondo, ok, dejo de dar coces contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga? ¿Ok? ¿Está comprendiendo? Él debe haber comprendido de manera inmediata la figura. No le habría dado esta figura si no la hubiese podido comprender.
O sea, yo quiero que hagas cosas y tú, en vez de reaccionar al aguijón, estás pegando al aguijón. Ok. Ya. ¿Qué quieres que haga? ¿Cierto? ¿Qué quieres que haga yo? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Se dedicó entonces a la oración. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces, ¿a qué se había dedicado Pablo? Al ayuno y la oración. Ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, Pablo ya había visto en visiones al que entraba y le imponía manos, por medio del que volvía a recibir la vista. Y este se llamaba Ananías. Y Dios le informa a Ananías, bueno, le di a Pablo una visión, resulta que eres tú el escogido. Aleluya. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Recíbelo. Y lo empujó y se fue de espalda. No dice eso, discúlpame. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hechos 22:14 agrega, porque Pablo relata en 2 oportunidades posteriores este evento. Él dice, el Dios de nuestros padres, esta es la voz de Ananías, Hechos 22:14, Ananías hablando. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Y esto está agregado, ¿se da cuenta? ¿No? Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Aleluya. Entonces imagínate qué tremendo llamado tenía este Pablo. No solamente iba a conocer su voluntad, sino que iba a ver al justo y oír la voz de su boca. Amén. Y muchas cosas se las reveló Jesucristo mismo, y eso es lo que vamos a ver adelante. Lo mismo que cada vez que tenemos Santa Cena, 1 Corintios 11, que citamos, porque esto recibí yo del Señor, que la noche que fue entregado tomó pan. Entonces, ¿quién le contó todo esto? El mismo Señor Jesucristo. Amén. Amén. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Amén. El capítulo 26 y 15 agrega, 26 versículo 15 del mismo libro de Hechos dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librando de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te apóstolos, a quienes ahora te envío. Entonces, ¿sabe qué? Este Pablo podría haberse parado después de esta situación y haber dicho, Jesucristo me dijo, soy ministro y apóstol. ¿Sí o no? Estoy listo.
Pero como vamos a ver, esto fue un camino. Amén. Para que abras los ojos de ellos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. Aquí tenemos un buen relato de la conversión o esta experiencia, primera experiencia con Jesús del apóstol Pablo, complementada con dos textos del libro de Hechos. Dicen mucho más los dos textos, pero repiten lo mismo que estamos viendo en Hechos 9. ¿Ok? Amén. Y seguimos allí en Hechos 9, dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y como veremos, ¿sabe qué? El llamado de Pablo era a los gentiles, así como el de Pedro a los judíos. Pero ¿sabe lo que hacía este Pablito? Se metía en todas las sinagogas. ¿Ok? Mira, el más adecuado para ir a los judíos era Pablo, fariseo de fariseos, celoso en las cosas de la ley. Pero Dios lo escogió para ir a los gentiles. El más humanamente capacitado para ir a los gentiles era el Pedro. Porque el Pedro era un mundanal. Andaba medio pilucho arriba de la barca, comiendo pescado y probablemente cuántas cosas más. ¿Eh? ¿Sí o no? Pero Dios lo escogió para ir a los judíos. Entonces, Dios no te escoge conforme a tu trasfondo. Dios te escoge conforme a su propósito. Amén. Pero este Pablito enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, donde probablemente él pensaba que iba a tener mejores resultados, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más ¿qué? Mucho más se esforzaba. Esto no era un reposo para Saulo. Saulo se estaba esforzando. ¿Está empezando a comprender lo que le quiero mostrar? Pero Saulo mucho más se esforzaba. Ellos no entraban en convicción de pecado. Ellos no decían, oh, queremos conocer al Hijo de Dios, queremos convertirnos a la fe. No, la gente no se convertía. Decía, oye, pero este no es el gallo que andaba persiguiendo a los mismos cristianos. En el fondo, ¿qué hacían? Simplemente lo cuestionaban. ¿Ok? Qué entretenida esta cuestión. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? ¿Se dan cuenta? Pero Saulo mucho más se esforzaba y convencía a los judíos. ¿No? ¿No? ¿Qué dice? Y confundía. O sea, Pablo se esforzaba y confundía a la gente. Aleluya. Tenía una buena intención, sí, yo lo sé, pero no estaba listo. No estaba listo. Y este es uno de los primeros problemas. Cuando las personas no están listas, no hay fruto. Hay mucho esfuerzo, pero no hay fruto. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle a este, hay que puro matarlo nomás. O sea, resolvieron, ¿sabe qué? Si hubiera sido el tiempo de Pablo, aquí diría, pasados muchos días los judíos se convirtieron. ¿Ok? Pero mire lo que dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Este hay que puro matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomando de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Le quiero pedir que guarde un espacio allí y que nos vayamos a Gálatas. Gálatas 1:13. ¿Tú cómo sabes?
Ah, estás mirando mi computador, eso es trampa. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, aleluya, ¿cuándo? Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Aquí tenemos un llamado, y, aquí tenemos un propósito y un llamado, ¿cierto? Fue apartado desde el vientre de la madre y fue confirmado posteriormente, ¿cierto? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Ok? Un propósito y un llamado. Cosas que son... No estoy hablando del llamado para su vida, que ese es el propósito. Pero un propósito de Dios, apartado desde el vientre y llamado por su gracia. Aleluya. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Entonces, ¿sabe lo que aconteció? Pablito tuvo esta experiencia con Jesucristo, vino el hermano Ananías, se le cayeron las lagañas, las escamas, comenzó a ver y dice la palabra, enseguida comenzó a predicar a Cristo, pero ¿sabe qué? Pablo se esforzaba, confundía a la gente y lo querían matar. ¿Cierto? Ese es el escenario, ¿no? Sí. Y entonces aquí tenemos información adicional en Gálatas. ¿Ok? ¿A dónde se fue? Cuando se fue a Arabia. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Entonces, ¿qué pasa? En el relato de Hechos aparece como todo seguido. ¿Ok? Pero aquí tenemos un quiebre de 3 años. ¿Amén? Volvamos nuevamente al relato de Hechos. 9:26. Entonces, ya sabemos, se fue a Arabia y estuvo también en... ¿Qué otra ciudad? Damasco. ¿Amén? Se fue a Arabia y estuvo en Damasco. Y después de 3 años, subió a Jerusalén para estar un poco con Pedro y también vio a Jacobo. Y dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente. ¿De dónde había estado? Arabia y Damasco. O sea, había estado hablando ya de Jesucristo en Damasco. ¿Me estás siguiendo en esto, no? Y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Bueno, por Gálatas sabemos que estaba con Pedro por 15 días, y también estuvo con Jacobo. O sea, estuvo con algunos discípulos y con Pedro y Jacobo. No vio a otros, dice la palabra. Pero estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Mira lo que acontecía. Entonces estaba con ellos en Jerusalén, entraba, salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Este era un activista, entraba, salía, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Y ellos ya querían matarlo ya. Oiga, si Pablo se hacía de enemigo fácil. Aquí tenemos que insertar el relato de Hechos 22:17. Guarda el lugar allí y vamos a Hechos 22:17 y dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Oiga, ¿usted cree que
Dios lo habría mandado a Jerusalén. O sea, después de estos 3 años en Arabia y en Damasco, ¿usted cree que Dios le mandó allí? No, porque él sabía que no iban a recibir su testimonio allí. Y esto es lo que le dice: date prisa y sal de aquí. No van a recibir tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Yo no te he enviado a Jerusalén. Oiga, este hombre ya lleva 3 años en el Evangelio. ¿Está de acuerdo conmigo, no? Y aún no sabía seguir las instrucciones del Espíritu Santo. Jesucristo se le tenía que estar apareciendo. Oye, Pastor Willy, usted está hablando mal del apóstol Pablo. No, yo estoy hablando de que el apóstol Pablo, así como cada uno de nosotros, también fue creciendo en la fe. Amén. Y tenemos que sacar experiencia de esto. Amén. Ahora podemos volver a Hechos 9, versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Mire lo que dice aquí. ¿Sabe que esto es chistoso? Dice: entonces, cuando Pablo se fue, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Sabe? Este es el problema. Cuando una persona está funcionando en un ministerio que no le corresponde, o antes de tiempo, aunque ya hayan recibido del Señor el propósito, mas no han sido confirmados por el Espíritu Santo, no han sido enviados por el Espíritu Santo, no han sido establecidos por el Espíritu Santo, lo único que hay es desorden. Porque cuando se fue Pablo nuevamente a Tarso, los hermanos lo pescaron. Oye, hay que hacer algo con este Pablo. Sí, tomémoslo, echémoslo arriba de un barco y mandémoslo de nuevo para su casa. ¿Usted se da cuenta de lo que tuvieron que hacer con Pablo? Porque llegó a Jerusalén y comenzó a haber desorden. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Cuando se fue Pablo, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Oye, mira, tú puedes tener así un tremendo corazonzote por el Señor, querer predicarle, compartirle, pero ¿sabes qué? Si no estás preparado, lo único que vas a hacer es acarrear problemas. Y eso fue lo que llevó Pablo a Jerusalén. Problemas. Porque no estaba preparado, no estaba listo. Tenía serios problemas de carácter, Pablito. Serios problemas de carácter. Entonces las iglesias tenían paz cuando se fue Saulo. Amén. Continuemos. Vamos por favor a Hechos 11. Vamos a partir en el 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino sobre los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Comenzó un avivamiento en Antioquía. Amén. Los judíos que habían salido, comenzaron después del asunto de Esteban, también comenzaron a predicarle a los gentiles, cosa que no estaba aconteciendo. ¿Ok? Y se convirtió en un gran número de gentiles. Amén. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Enviaron a quién? A un varón maduro en el evangelio.
Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, ¿quién? Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Entonces, ¿sabe qué? Bernabé dijo, ¿saben qué? Este Saulo tiene potencial. ¿Ok? Tiene potencial, hay que trabajar en él, tiene que sujetarse, es rebelde, es porfiado, tiene un tremendo carácter, pero yo voy a ir a buscarle y lo voy a llevar a Antioquía. Amén. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efectivo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. No dice allí de Pablo y Bernabé, dice de Bernabé y Saulo. Entonces, ¿qué aconteció? Saulo se plantó en Antioquía. Y esto es lo que muchas personas no entienden. Las personas tienen que plantarse en una comunidad bíblicamente basada, llena del Espíritu Santo, y tienen que sujetarse a las autoridades, ser mansos y humildes, ser corregidos, exhortados, capacitados, animados. Y eso fue lo que comenzó a vivir Saulo en Antioquía. Antes de eso, ¿qué es lo que era Saulo? Un llanero solitario. Un lobo estepario. No estoy hablando del más sentido de la palabra, pero no tenía a nadie, no estaba sujeto a nada, no tenía a quien darle cuentas, no servía en una iglesia local. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Tuvo que sujetarse a Bernabé. Bernabé lo fue a buscar. Probablemente le dijo, ¿sabes qué? A ti te hace falta discipulado. Yo te voy a discipular. Vente conmigo. Y cuando es nombrado aquí, es nombrado junto con Bernabé, pero primero es Bernabé nombrado. Aquí Saulo era Saulo nomás. No era el apóstol Pablo. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo, no? Lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Le mandaron una ofrenda por este asunto de la hambruna que había profetizado Ágabo. Amén. Y la enviaron por manos de Bernabé y Saulo. Ok. Mira lo que dice Hechos 13:1. Muchas cosas acontecieron en medio de todo esto, ¿ok? Jacobo fue muerto, Pedro fue encarcelado, fue librado también, murió Herodes. Años pasaron, hasta que un día, en Hechos 13:1 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué es lo que era Pablo? Apóstol, ¿no? Sí. Yeah. Sí. Están todos en lo correcto. Sí y no. ¿Ok? Pablo sí vino a ser apóstol, pero en ese momento no lo era. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Habían apóstoles? No. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había
criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. O sea, Saulo a esa altura o era profeta o maestro. Amén. Dice claramente allí, habían en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. No dice apóstoles, profetas y maestros. ¿Y cuál fue el último en ser nombrado? Saulo. ¿Ok? No es el gran apóstol Pablo, es Saulo. Y Saulo, no lo dejemos fuera. ¿Ok? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. Oh, aleluya. Perdón. El que ha sido enviado por el Espíritu sabe lo que es. Aleluya. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces dejaron de ser o profetas o maestros y vinieron a ser el apóstol Bernabé y el apóstol Saulo. Y comenzaron su primer viaje misionero. Amén. Pero esto no termina aquí. Vamos por favor a Hechos 15. ¿Qué aconteció? El llamado de Pablo fue confirmado de manera local en la iglesia de Antioquía por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, ahora es tiempo. Saulo está listo. Amén. Aleluya. Hechos 15 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, estaban enseñándoles la ley para ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, justo después de su primer viaje misionero, después de haber estado en Chipre, Salamina, Pafos, Perga, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe. De regreso a Antioquía,
¿Cierto? Aconteció que subieron a Jerusalén. Amén. A resolver este asunto. Vamos por favor a Gálatas 2. Vamos a ver cuándo fue esto. Gálatas 2:1 dice: después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. O sea, ¿cuántos años habían pasado? 14 años. Con Bernabé, después de su conversión. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Mira, este es otro Pablo. No subí porque quería hablar con Pedro y quería hablar con Jacobo y quería reunirme con ellos. Aleluya. Qué divertido. ¿Sabes? Me río de mí, ¿no? Aleluya. Gloria a Dios. Sino que subí según una revelación. No para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Cómo lo hizo? En privado. Este era otro Pablo, otro carácter, ¿se da cuenta? No llegó a predicar a la sinagoga, a viva voz, contendiendo, con denuedo, sino que reunió a un grupo selecto, compartió el evangelio que predicaba a los gentiles. No subió a tontas y a locas, sino que subió por revelación. Perdón. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, da testimonio. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que traban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Entonces, ¿se dan cuenta que el contexto es lo mismo que contaba en Hechos anteriormente? Que estaban estos judaizantes. Amén. Entonces, con certeza, Pablo oró y dijo: Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hacemos con esta situación? Y él por revelación entendió que tenía que subir a Jerusalén. Amén. Y no llegó con la misma actitud de siempre, sino que reunió a un grupo pequeño y les compartió el evangelio que predicaban entre los gentiles. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, ni Pedro, ni Jacobo, ni ninguno de los más prominentes apóstoles me comunicaron, me refiero a Santiago, me comunicaron algo nuevo. ¿Cierto, no? Eso es lo que está diciendo. Los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, no me enseñaron nada nuevo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué aconteció? Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada. Entonces, su ministerio no solamente fue confirmado por el Espíritu Santo en una iglesia local donde él servía sujeto a un pastor con certeza, sino que también fue confirmado de manera universal por los más prominentes apóstoles, reconociendo la gracia que le había sido dada, confirmando que el evangelio que predicaba
no era uno distinto, sino que era el mismo que predicaban ellos. Amén. Entonces, recapitulando, Dios nos está preparando para cumplir con el propósito. Mira, hay muchas cosas que tienen que ser arrancadas de tu vida para que este propósito pueda ser cumplido, para que realmente haya un fruto. Porque es claro, el Señor dice, lleva mi yugo, aprende de mí, soy manso y humilde, yo te daré descanso. Pablo se esforzaba con todo su ser en predicar el Evangelio, pero no veíamos fruto. Solo hasta que Bernabé fue a buscarle después de años. Lo llevó a Antioquía, se sujetó en Antioquía, sirvió en distintas cosas, como profeta o como maestro. Solo entonces, cuando él fue fortalecido en el Señor, cuando el carácter de Pablo fue trabajado, el Espíritu Santo le confirmó. Después de 14 años, le confirmó el Espíritu Santo. 12 años le confirmó el Espíritu Santo. Después de 14 subió a Jerusalén y fue confirmado universalmente. Después de 12 años, porque 2 años más o menos tardó en su primer viaje misionero. Amén. Después de 12 años, el Espíritu Santo le confirma en el ministerio. Y Saulo vino a ser el apóstol Saulo. Amén. Así que aprendamos del llamado de Pablito. Aprendamos que tenemos que ser preparados. Saulo tardó 12 años y él era un individuo muy capaz en muchos aspectos humanos. Pero tenía que ser equipado por Dios. Tenía que volverse útil. Tenía que Dios poder usarlo. Por eso que después Pablo escribió todo lo que escribió. ¿Sabe qué? De su experiencia. Porque tuvo que trabajar Dios para transformar ese asesino en un hombre que diese vida. Y eso toma tiempo. Eso toma dedicación. Lo que sí podemos saber es que Pablo perseveró. Que Pablo siguió buscando. Y ese amor que tenía por el Señor lo llevó a alcanzar su propósito. Y hacer grandes cosas para Dios. Amén. Muy bien. Gracias, Señor.